Bueno, en el día de hoy vamos a estar abriendo nuestras Biblias en 1 de Timoteo, capítulo 4, del versículo 6 al 16 vamos a estar leyendo. 1 de Timoteo, capítulo 4, del 6 al 16. Bien, no sé si encontraron, hermanos, todos, ¿sí? Amén. Leemos entonces. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido en la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. El don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, primero que nada vamos a ver lo que es Timoteo, el libro de Timoteo. El libro de Timoteo es una carta, ¿tá?, que le escribe Pablo a Timoteo, ¿tá? Y acá vamos a ver un poco la relación que tenían Pablo y Timoteo. Él dice que desde muy pequeño, o sea, desde muy joven, Timoteo lo acompañaba a Pablo, o sea, desde su juventud lo acompañó a Pablo y Pablo fue quien lo encaminó en el camino de Dios. Y dice que también vemos que Timoteo, a lo largo de la Biblia, vemos que Timoteo acompañó a Pablo muchas veces en sus predicaciones, en la ciudad de Jerusalén, Berea, Ateneas y Corintios. Y también muchas veces vemos que Pablo manda a Timoteo en su representación a muchas de las ciudades o muchas de las iglesias para que predique y anuncie la palabra de Dios en su lugar. ¿Y cuál es más o menos el contexto histórico que estamos cuando Pablo le escribe esta carta a Timoteo? La primera carta, después viene la segunda, es justamente después de la primera prisión, cuando ponen por primera vez preso, Pablo sale de la cárcel y ahí manda a Timoteo a la ciudad de Efesos, ¿no?, donde ahí justamente era una de las ciudades que habían predicado, pero había muchos problemas, ¿no? Dice que ahí en esa congregación había muchos problemas en cuanto a problema en la adoración, en la necesidad de un líder realmente espiritual, y también en la parte material, había mucho materialismo, y estaban dejando un poco de lado la sana doctrina. Entonces por eso es que lo manda Pablo a Timoteo ahí para que predique, y por esto le manda esta carta, porque cree la necesidad de mandar esta carta por todo lo que está pasando en ese momento, en esa ciudad donde estaba Timoteo. Entonces vamos a centrarnos en esto, que acá vemos que es una exhortación que le manda Pablo a Timoteo para justamente que tenga una excelente conducta cristiana y que pueda tener un buen ministerio. Ahí es donde tiene ese propósito, ¿no?, Dios con él. Y acá vamos a separar en algunas ideas lo que hablamos. Vemos en el versículo 12, ¿no?, que dice, ninguno tenga por poco tu juventud, ¿tá?, porque dice que justamente Timoteo era muy joven, ¿tá?, muy joven, estamos hablando alrededor de 30 años, bueno, lo que dicen. Pero ¿qué pasa? En aquel entonces el ser joven era sinónimo de ser poco experiente. Entonces por eso dice, él estaba a cargo de un ministerio, entonces muy poca gente se lo tenía en serio, porque como era joven, creían que era poco sabio porque justamente no tenía mucha experiencia. Entonces por eso le exhorta, que no se preocupe por la juventud. Y acá él le da ciertas recomendaciones. La primera, en el versículo 12, habla de cómo él tiene que hacer un evangelio
dando testimonio público. O sea, cómo él tiene que comportarse públicamente ante esa iglesia, ante esa ciudad que él está predicando. Después vemos en el versículo 13 y 14 que habla sobre el ministerio público. En lo primero dijimos en lo que era el testimonio público. Y en el 13 y 14 le habla acerca del ministerio público que él tiene que desarrollar y cuáles son las cosas que tiene que hacer para tener un buen ministerio público. Y en el versículo 15 y 16 vemos que son recomendaciones que él tiene que hacer para tener una vida diligente, o sea, una vida personal de él, cómo tiene que ser diligentemente. Entonces vamos a ver en el versículo 12, que dice, siendo ejemplo en pureza, o sea, que acá estamos hablando de todo que él tiene que ser ejemplo siempre en pureza. ¿Cómo? En la palabra, dice, ¿verdad? Dice, ninguno tenga por tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Bien, acá en palabra lo que se está refiriendo es lo que habla, lo que dice, ¿verdad? Cómo se refiere, cómo él se expone, porque acá estamos hablando de cómo él tiene que dar un testimonio público, lo que hablamos. Y es sumamente importante, hermanos, cómo nosotros hablamos, qué es lo que sale de nuestra boca. Cuando decimos esto muchas veces nos viene en la cabeza, tengo que hablar bien, no tengo que decir malas palabras, ¿no? No tengo que hablar mal de mi hermano, ¿no? Y todas esas cosas que ya sabemos. Pero la Biblia, amigo, Jesús nos enseñó algo que va mucho más allá de lo que nosotros decimos. Porque si vamos en Mateo 12, del 34 al 37, por favor, si pueden buscar. Mateo, capítulo 12, del 34 al 37. ¿Ya encontraron? ¿Sí? ¿Algún hermano que pueda leer? Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, pero el mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Exactamente. Acá, ¿verdad? Jesús nos está enseñando, le está enseñando, ¿verdad? A todos nosotros, que más allá de lo que nosotros decimos, que podemos ofender a un hermano o no, ¿tá? Que no podemos decir malas palabras, todas esas cosas ya sabemos, también es cierto que Jesús dice que aún tenemos que tener cuidado, que es más profundo, porque de lo que sale de nuestra boca, dice, porque de lo que sale de la abundancia del corazón, habla la boca. O sea que lo que sale de nuestra boca está hablando lo que pensamos, lo que sentimos. Entonces será importante, hermanos, tener cuidado, no solo lo que los otros hermanos hablan, sino nosotros mismos analizarnos de cómo nosotros estamos hablando. Porque si entramos a maldecir, quiere decir que la presencia de Dios no está en nosotros. La misericordia de Dios no está en nosotros. Si empezamos a hablar de un hermano, no solo que lo vamos a ofender, sino que tenemos que analizar nosotros mismos. Estoy hablando mal de mi hermano. ¿Lo amo de verdad en Cristo? ¿Entienden o no? Va más allá de eso, es mucho más profundo. Por eso dice, ¿no? Que tienen que tener cuidado con lo que hablamos. Porque tenemos que analizar bien lo que sale de nuestra boca. Porque lo que sale de nuestra boca quiere decir que, bueno, eso es lo que tenemos en nuestro interior. Lo que pensamos y lo que sentimos. Después le dice, en conducta, ¿no? Acá dice en conducta de verdad, como nosotros lo que hacemos. Entonces dice tener una vida justa e íntegra, ¿no? Para justamente tener un buen testimonio público. Y ahí vamos a primera de Pedro 1:15, por favor. Dice, si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Repito por las dudas, si no, como aquel que os llamó es santo, ¿quién nos llamó? Jesús, ¿verdad? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, o sea, no en un momento. Tenemos que ser santos, ¿no? Sabemos nosotros que no vamos a lograr ser santos, pero tenemos que tratar de ser sumamente correctos y buscar ese norte y esa forma de vivir que Jesús nos dejó a nosotros, esa dirección. ¿Y qué dice? Dice, bueno, en todo momento. Nosotros no podemos ser santos solo o tratar de tener cierta conducta cuando estamos dentro de la iglesia o cuando hablamos de igual con un hermano, que nos cuidamos lo que decimos, lo que pensamos y cómo actuamos, sino que tenemos que ser todo el tiempo. Cuando estamos en nuestras casas, en nuestro hogar, con nuestra señora, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, desde cuando nos levantamos hasta que nos acostamos. En todo momento tenemos que tener una excelente conducta, una conducta como aquel que nos llamó.
En amor, acá dice también, en amor, servicio sacrificado por los demás, porque si él, ¿verdad? ¿Cómo dar un buen testimonio público si no ama a sus prójimos? ¿No? Si uno no ama a nuestro prójimo, nunca vamos a poder sacrificarnos en el servicio por los demás. Porque si yo hago algo por ustedes, no lo puedo hacer esperando nada a cambio. Y para que yo haga algo por ustedes, quiere decir que yo tengo que tener cierto amor por ustedes. Entonces por eso le dice, ten amor. Y esta palabra que la vemos por toda la Biblia, ¿verdad? Y es uno de los principales mandamientos, que tenemos que amar a nuestro prójimo. Y si sacamos el amor, no tenemos casi nada. Porque mentira que vamos a estar sirviendo a Dios o sirviendo a nuestros hermanos si no vamos a tener nada a cambio. Porque tenemos que amar a nuestros hermanos. En espíritu, que va de la mano, ¿verdad? Con lo del amor. Y después dice, y fe, ¿no? Y en la fe acá no habla tanto en la fe cristiana, sino en la fe en la obra de Dios. O sea, en la fe en lo que Dios le ha mandado que hiciera. Y después dice, en la pureza. Bien, la pureza, obviamente, para ser puro tengo que haber cumplido con todo lo anterior. Pero también habla de acá, por lo que está hablando la carta, si analizamos en el capítulo 3, en el versículo 2, que habla también en la misma carta que le escribe a Timoteo, también está haciendo referencia más que nada a la pureza sexual, ¿no? A la pureza íntegra, ¿no? Donde habla, ¿verdad?, que tienen que ser esposos de una sola mujer, ¿tá? Y bueno, de todo lo que sabemos, de no fornicar, no codiciar y todo lo demás. Bien, acá terminamos de hablar lo que eran los testimonios públicos. Y en el 13 y 14, en los versículos 13 y 14, entramos a ver lo que es la dedicación al ministerio público. Acá se está hablando, bueno, primero era el testimonio público, ahora vamos a hablar sobre el ministerio público. De acá arranca, ¿verdad?, la palabra diciendo, entre tanto que voy, ocúpate, ¿no? Esa palabrita, ocúpate, quiere decir, bueno, trabajar, ¿verdad? O sea, Dios no quiere que nosotros seamos haraganes. En verdad ahí está diciendo, ocúpate, o sea, presta atención a esto, trabajá en esto, ¿no? Y ahí arranca, en la lectura de la palabra, ¿tá? Si será importante, hermano, nosotros leer y conocer la Biblia. Si nosotros no conocemos la Biblia, que es nuestro instructivo de cómo ser cristiano, ¿cómo vamos a ser buenos cristianos? ¿Cómo vamos a poder caminar con Cristo si no la conocemos, si no la escudriñamos? Por eso es muy importante nosotros escudriñar la palabra día y noche. Y acá lo que justamente está diciendo es la lectura que antiguamente se paraban y leían en los templos, justamente la palabra de Dios. Entonces está diciendo, en la lectura es muy importante que vos leas, que leas al pueblo, que te escuchen, que conozcan la palabra de Dios. Y después dice, en la exhortación. Bien, acá, ¿verdad? Exhortación. Si nosotros vemos en la misma carta, en el capítulo 5, ¿vieron? Dice 1 Timoteo, capítulo 5. No sé si encontraron ahí, que está a continuación. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Acá le está enseñando justamente de cómo tiene que ser la exhortación, ¿tá? Una palabra que obviamente es un deber cristiano, pero acá cuando habla de la exhortación dice no reprendas, o sea que nuestra exhortación no tiene que ser una represión, sino que justamente tiene que ser una exhortación, viene de la mano, ¿verdad?, con el amor. O sea que si yo veo que algún hermano está haciendo algo mal, no lo tengo que venir a reprender. No es mi función reprenderlo, porque en verdad sabemos que todos somos pecadores. Sino cuando uno va a exhortar a alguien, tiene que hacerlo justamente con amor, como si fuera a nuestro padre, si le estuviera hablando a mi madre, a mi hermana, ¿verdad? Así es como Dios quiere que nosotros nos exhortemos. Y cuando yo voy a exhortar a alguien, no tiene que ser John Fontes que va a exhortarlo, porque, mira, a mí me parece, hermano, que usted está mal en tal parte. En verdad, tengo que conocer la palabra de Dios justamente por la lectura, y el que tiene que exhortarlo, en verdad, no soy yo, es la palabra de Dios. Yo sí puedo orar por el hermano, yo sí puedo llevarle un versículo, yo sí puedo llevarle la palabra de Dios y decir, mira, hermano, tal cosa, voy a estar orando por vos, pero como hermano, como esa familia, ¿verdad?, que dice, padre, madre y hermana. Porque yo los amo, si yo los amo, ¿verdad? Yo amo a todos ustedes,
queremos que todos nosotros caminemos y tenemos que apoyarnos en esta gran familia que es. Entonces, por eso tenemos que la exhortación siempre tiene que ser con amor y acá no, como dice, como una represión. Bien, y después dice abajo, ocúpate de la enseñanza. Bien, la enseñanza obviamente de la palabra de Dios. Pero si será importante, ¿verdad? Van las tres relacionadas. Si yo no leo la Biblia, no conozco la Biblia, no voy a poder enseñar nada. Y si voy a exhortar, tengo que exhortar bien, si no, todo el mundo se me va a ofender. Entonces, de esa manera recién puedo enseñar. Y después, algo importante que dice, no descuides el don. No descuides el don. Acá, no descuides tiene que ser, ¿verdad? Algo que no tiene que, lo está exhortando, lo está llamando. No descuides, o sea, que esto es importante. El don. Bien, acá me trae a la mente la parábola, ¿verdad? Justamente de los talentos. Que viene el Señor, le da los talentos 1 a 5, y ese que le dio 5 consigue 5 más. El otro le da 2, y ese otro siervo consigue 2 más. Y al que le dio 1, lo enterró y quedó quietito diciendo, yo me voy a asegurar de no perderlo. Pero eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que justamente cuando nos dan los dones, que todos nosotros tenemos dones, diferentes dones, Dios quiere que nosotros lo explotemos, que nosotros crezcamos en esos dones, que los multipliquemos. Y para eso tenemos que justamente tener una vida cristiana íntegra y una vida cristiana justamente escudriñando la palabra de Dios. Solo de esa manera Dios nos va a poder dar más dones. Solo de esa manera vamos a poder crecer y dejar, como dicen, ¿verdad?, de tomar leche y empezar a comer comida. Todo este manjar que Dios tiene para nosotros. Si alguno después quiere leer, la parábola está en Mateo 25, del versículo del 14 al 30, la parábola que le acabo de decir. No voy a leerla porque si no es muy larga y me cedo del tiempo. Y después, ¿verdad?, en los deberes diligentes en su vida personal que habíamos hablado, ¿no? Él habla, permanece en ella, dice. O sea, tiene que permanecer ¿en qué? En todas estas cosas que él está hablando. Dice, ten cuidado, esta palabra, ten cuidado. ¿No? Acá, bien clarito, cuidado. Nosotros cuando ponemos, ¿verdad?, carteles de cuidado, siempre lo ponemos en letras rojas y bien grande, cosa cuidado, porque alguna consecuencia trae. Y acá, justamente, en su vida personal, si no tiene cuidado en estas cosas, va a fallar, no va a poder cumplir con todas estas otras cosas. Que dice, ten cuidado de la doctrina. ¿No? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Efesios estaba con problemas de doctrina? Bueno, justamente, está diciendo, ten cuidado de la doctrina. Y nosotros mismos tenemos que tener cuidado de nuestra doctrina, de guardarla, de ser una doctrina santa. Y para ello, no hay otra manera de escudriñar bien la palabra. Y después dice, ten cuidado de ti mismo. Hermanos, si tendremos que tener cuidado de nosotros mismos, porque nosotros tenemos que saber y ser conscientes de que nosotros somos débiles, que todos nosotros tenemos diferentes debilidades y de diferentes fortalezas. Pero a veces tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, porque si solo nos concentramos en nuestra fortaleza, ahí vamos a caer en nuestros propios pecados, en nuestras propias debilidades. Cada uno de nosotros tiene diferentes, pero nosotros tenemos que ser conscientes de eso y tener cuidado de nosotros mismos de no caer en ellos. Hay un poco de una ilustración que siempre me quedó, que me parece que es real, es que como, ¿no?, si uno tiene 2 perros, ¿no?, un perro blanco y un perro negro. Si yo alimento, ¿no?, lo dejo luego atado, si yo alimento más a mi perro blanco, que sería la vida espiritual, ¿no?, y a mi perro negro, que es mi vida carnal, la dejo alimentar, mi perro blanco cuando vaya a pelear con el perro negro, le va a ganar porque va a estar más fuerte. Ahora, si yo agarro y descuido mi perro blanco y lo dejo atado, lo dejo a un lado, y empiezo a alimentar a mi parte carnal, mi perro negro va a ser más fuerte. Y cuando venga la lucha, que siempre hay lucha, que todos nosotros tenemos luchas, siempre hay luchas espirituales, mi perro negro le va a vencer al perro blanco. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado. Y después le da otra exhortación, persiste en esto, dice. Bueno, hermano, en conclusión, para ser siervos eficaces en Cristo debemos tener un buen testimonio público, con nuestros hechos, y dedicarnos a nuestro ministerio, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes ministerios, y desarrollar al máximo nuestros dones, cuidando siempre nuestra vida personal, persistiendo en todas estas cosas. Si nosotros persistimos en todas nuestras cosas, nos vamos a salvar a nosotros y todo aquel que nos escuche. ¿Cómo podemos aplicar estas cosas, hermanos?
Debemos escudriñar día y noche la palabra de Dios. Poner en práctica tanto en la iglesia como en nuestros hogares, como en nuestro lugar de trabajo, con nuestros vecinos, anunciando el Evangelio no solo con nuestras palabras, sino con nuestras acciones, enseñando incluso dentro de nuestros hogares, que a veces lo descuidamos, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, orando uno por otro. Y hermanos, todo el tiempo tenemos que estar predicando. Todo el tiempo tenemos que estar predicando. Y si es necesario, hablamos. Porque tenemos que predicar más con nuestras acciones que con nuestras palabras. Amén. Dios, te damos gracias, Dios, por esta oportunidad que tenemos, Dios, de estar acá reunidos, escuchando tu palabra. Dios, te pedimos, Dios, que tú estés escudriñando, Dios, nuestros corazones y nuestras mentes, Dios. Ayúdanos, Dios, a realmente ser puros, Dios, de corazón y mente, Dios. Porque de esta manera, Dios, vamos a actuar, Dios, vamos a ser siervos fieles tuyos, Dios. Te pedimos, Dios, que realmente, Dios, tú estés enseñándonos a través de tu palabra, Dios, cómo tenemos que ser como cristianos, Dios. Que podamos crecer espiritualmente, Dios. Que podamos adquirir sabiduría, Dios. Que podamos crecer, Dios Santo Rey. Que seamos cristianos maduros, Dios. Que podamos, Dios, realmente predicar tu palabra, Dios. Con nuestras acciones, Dios. En nuestra familia, Dios. Y que todo aquello que realmente nos conocen, Dios, se conviertan, Dios. Porque realmente van a ver un gran cambio en nosotros. Que nosotros hagamos más y hablemos menos, Dios. Que todo el tiempo estemos predicando, Dios, haciendo, Dios. Y allá cada tanto que hablamos de ti, Dios. Pero que todo el tiempo, Dios, hagamos más, Dios. Porque hacemos más que hablamos, Dios Santo Rey. Y queremos, Dios, que todas las personas, Dios, realmente crean en ti, Dios. Viendo los cambios que tú puedes hacer en cada uno de nosotros, Dios. Te pedimos, Dios, que nos cuides, Dios. Que podamos, Dios, cuidar la sana doctrina que tú nos has dado, Dios. Que realmente, Dios, podamos ver como iglesia, Dios, y diferenciar, Dios, las cosas que están bien, Dios, de las cosas que están mal, Dios. Conforme a tu palabra, Dios, no conforme al mundo, Dios. Porque tu propia palabra dice, Dios, que en los últimos tiempos todo lo bueno será malo y lo malo será bueno, Dios. Dios, te pedimos, Dios, que tú nos estés dando la firmeza, Dios, y la sabiduría, Dios, para permanecer firme, Dios, en tu camino, Dios. Que seamos luz de verdad, Dios. Que seamos ejemplos, Dios, donde vayamos, Dios. Que tengamos ese amor, Dios. No solo por entre nuestros hermanos, Dios, sino por el mundo, Dios, por todas esas almas perdidas, Dios, Santo Rey. Dios, que amemos, Dios, a nuestros prójimos, Dios. Que no amemos el mal, Dios, pero sí la persona, Dios, Santo Rey. Denos sabiduría, Dios, para saber llegar a ellos, Dios. Que no nos encerremos en cuatro paredes, Dios. Que realmente, Dios, podamos predicar todo el tiempo contigo, Dios. Que seamos luz, Dios. Que todo el mundo vea, Dios, que somos diferentes, Dios. En nuestras actitudes, Dios. En nuestro compromiso contigo, Dios. Que realmente, Dios, podemos amar, Dios. Que nos amemos unos a otros en Cristo Jesús, Dios. Líbranos, Dios, de todas nuestras debilidades, Dios. Y ayúdanos, Dios, a ser cada día más fuertes. Y cada día ser más espirituales, Dios, y menos carnales. Amén.